tributaria termina influenciada por percepciones sociales, consideraciones morales o prejuicios históricos respecto de esta actividad. Porque como de alguna manera ustedes, los operadores, lo deben haber vivido, pues siempre estamos en permanente conflicto y tensión por los malos diseños de muchas normas tributarias que les afectan, y eso pues genera la gran pregunta si la Constitución de nuestros países, en este caso Tomás de Argentina, Carlos de Chile, o en general con su especialidad en materia tributaria, nos pueden decir si la misma Constitución prevé de recursos, de límites reales, como una garantía de protección contra las personas, sean empresas o jugadores, pero en general ante cualquier abuso del poder, ¿no? Pregunta. Bueno, gracias por estar acá. ¿Quieres arrancar vos, Carlos, o contesto? Tenemos para hablar. Por favor, adelante, ya entretenido. Es un placer estar acá de vuelta. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, Rubén y Joe, por este espacio. Es siempre un honor y una alegría estar acá. Una pregunta larga y bastante compleja. Yo creo que hay dos planos, ¿no? Hay un plano que es legal, que es el que podemos hablar en términos más jurídicos, es decir, qué es lo que trae la Constitución, cuáles son los mecanismos de defensa, y después tenés un plano que es práctico, cómo se ejercen esos mecanismos de defensa, cómo se activan esas garantías, se activan de una forma eficaz o de una forma ineficaz. Yo creo que tanto Argentina como Perú, son estados constitucionales y tenés garantías constitucionales que protegen la actividad privada frente a el poder tributario del Estado y ponen límites a la actuación estatal. En el caso de Argentina, Argentina es un país federal con 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. A los efectos de la tributación del juego, las garantías rigen en los 3 niveles, pero al momento de hacerlas efectivas, el cuestionamiento de determinaciones o reclamos tributarios en el nivel provincial de gobierno tiene como prerequisito en la mayoría de las jurisdicciones de Argentina el pago previo de los importes que son objeto de reclamo, con lo cual, si bien técnicamente existen las garantías, el costo de poner en funcionamiento esas garantías es un desincentivo muy grande para quienes desean hacerlo, porque al tener esta obligación de pago es básicamente pagar, y el costo de la discusión es inmovilizar el dinero del reclamo y por ahí, con mucha suerte, recuperarlo en 10 años cuando se terminen todas las instancias. Con lo cual, no es un tema por ahí tanto de garantías, sino la letra chica de esas garantías. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Encantado de acompañarlos hoy en la mañana. En el caso chileno, la respuesta a las preguntas que plantea Carlos, la primera es no existe un límite constitucional respecto de la estructura tributaria. Lo que establece el sistema y la Constitución en Chile es que todo lo relacionado con impuestos es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, ningún impuesto puede establecerse a través de una iniciativa parlamentaria, ni del Senado ni de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Congreso en Chile, de acuerdo a la Constitución, es colegislador. Por lo tanto, las propuestas respecto de las estructuras tributarias solamente pueden venir del Ejecutivo. Sin embargo, tienen que ser aprobadas por el Congreso. Se produce una suerte de equilibrio, pero no hay un límite formal respecto de si ese impuesto podría ser incluso considerarse expropiatorio. En ese sentido, el Ejecutivo tiene esa independencia para establecer, en el fondo, estas cargas y finalmente entregarlas al análisis y resolución del Congreso. Y respecto de la segunda parte de la pregunta, yo creo que efectivamente se producen influencias muy importantes de una serie de otros conceptos que normalmente rodean el juego, que afectan finalmente el que esas decisiones sean técnicas y sean en base a datos. Yo creo que esta industria es una industria que está muy desarrollada en el mundo. Hay mucha información respecto de qué cosas funcionan, de qué cosas no funcionan, de cuáles son los objetivos que todas las regulaciones del mundo persiguen, y esa información disponible debiera ser la que finalmente motive el tomar buenas decisiones. Lamentablemente eso no siempre ocurre.
En el caso chileno, como algunos de ustedes saben, estamos en ese proceso, un proceso que ha sido muy largo y muy complejo, en donde precisamente una de las grandes cosas que es necesario modificar y corregir en un proyecto de ley que se está discutiendo desde el año 2022 es precisamente la carga tributaria. La carga tributaria original establecida en el proyecto que presentó el presidente Piñera era de un 23% de impuesto específico adicional al impuesto corporativo. Y en el gobierno anterior se modificó esa carga tributaria incluyendo el IVA, que es uno de los temas de conversación importantes respecto de las cargas tributarias en el mundo a esta industria. Hoy día eso significa que la carga tributaria que tiene el proyecto aprobado en primer trámite es del 37.6% de impuesto específico, lo que es un absoluto absurdo considerando los objetivos que toda regulación persigue, y esos objetivos que toda regulación persigue en Chile, en Perú y en todos los países en que esta industria está regulada es, primero, proteger a la mayor cantidad de usuarios y, segundo, tratar de generar la mayor cantidad de impuestos para el país. Ese objetivo no se cumple con una carga tributaria alta y precisamente es eso lo que esperamos que nuestro Congreso revise, modifique y finalmente modifique esa carga tributaria y podamos tener una carga tributaria promedio. De hecho, a mí me produce, no sé si nostalgia o envidia lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Brasil, en donde tenemos impuestos del 12%. Nosotros estamos con una idea que claramente es necesario corregir y yo espero que eso efectivamente ocurra. Gracias, Carlos. Pero yo quería entender, a ver, en sus constituciones, por ejemplo, en la Constitución del Perú, el artículo 74 limita el ejercicio del poder tributario con 3 principios concretos: reserva de ley, igualdad y no confiscatoriedad. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en el Perú solo se pueden crear tributos a través de una norma que tenga rango de ley, ley del Congreso o decreto legislativo. Si se crea un tributo o cualquiera de los elementos del tributo, como ha ocurrido ahora con el impuesto selectivo al consumo, a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, mediante una norma que no tiene rango de ley, en el caso de Perú, por ejemplo, se ha hecho a través de un decreto supremo, que tampoco no está muy claro, sino a través de una resolución de superintendencia de la SUNAT. Se estaría violando pues el principio de reserva de ley. Ya anteriormente, con el impuesto selectivo al consumo a las loterías, también ha pasado lo mismo. Entonces, esa es una garantía que tenemos, que nos da la Constitución. En el caso del principio de igualdad, al día de hoy también estaría ocurriendo con el impuesto selectivo al consumo a los juegos a distancia, porque el decreto legislativo que crea ese impuesto expresamente establece y únicamente establece como contribuyente, como sujeto pasivo de ese impuesto, a los usuarios de los operadores de plataformas que son no domiciliados. Es decir, dentro del texto de la ley no hay ninguna inclusión como contribuyente o sujeto pasivo a los jugadores de los operadores domiciliados, sino única y exclusivamente a los jugadores de los operadores no domiciliados. Y eso, de alguna manera, viola el principio de igualdad y sería otro elemento que tendría la industria para protegerse contra este abuso. Y en el tercer aspecto, que sería la confiscatoriedad, también ha sido desarrollado, por ejemplo, a través del Tribunal Constitucional de nuestro país. Hace mucho tiempo existió en nuestro país el impuesto a la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, la ley 27153 de 1999, y la tasa era del 20% de las ganancias brutas. Ciudadanos, que eso es otro elemento muy particular de nuestro país, no sé cómo funcionará en el de ustedes, acá no existe la legitimidad popular para presentar o para hacer control constitucional de una ley, sino es una legitimidad restringida, y en el caso de los ciudadanos que quisieran impugnar una ley porque es inconstitucional, necesitan tener la firma de 5.000 ciudadanos. Y en ese caso se presentó una demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional un impuesto del 20% de las ganancias brutas. Me parece que en Argentina, que también es un desarrollo jurisprudencial, creo que ayer también lo comentaste, el porcentaje es como el 33%. En el Perú, por lo que ha fijado el Tribunal Constitucional, si tú creas un impuesto adicional a los impuestos tradicionales como el de renta o el del IGB, IVA,
y con una tasa del 20% de las ganancias brutas y no es deducible, pues tiene vocación confiscatoria. Entonces, ese tipo de principios están reconocidos en sus constituciones como para poder protegerse. Por ejemplo, lo que se viene en Chile, que estaba contando Carlos, que tiene de alguna manera base también la tributación que actualmente existe para los casinos físicos, genera pues cómo yo, inversionista, me voy a proteger ante la posibilidad de que en el desarrollo de las discusiones que se dan en el Congreso en Chile, el impuesto no sea tan alto, o lo que ocurre en Argentina, que como también decía Tomás, no es un solo país para efecto del juego, sino son 24 países, porque cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen su propia capacidad de establecer impuestos, más los que podría dar una charla grandísima, Tomás, de la cantidad de impuestos que hay por el gobierno federal, por los gobiernos provinciales. Entonces, la suma de todos esos impuestos podrían generar pues una tasa que en términos reales genere pues más del 20, más del 30% de las ganancias brutas. ¿En sus países hay alguna manera de luchar contra eso? Nosotros tenemos, como les digo, el principio de confiscatoriedad, pero me gustaría saber cómo, ante una situación como esa, cómo se defenderían. No quería ser tan específico en la respuesta, pero vamos a ser más específicos. Espero no aburrirlos. Argentina, decía, es un país federal con 3 niveles de gobierno, una constitución que presupone que, o parte de la premisa que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conservan todo el poder no delegado a la nación. A nivel principios constitucionales tenés principio de igualdad, principio de reserva de ley o de legalidad, y tenés la garantía de propiedad que se transforma en lo que es el principio de no confiscatoriedad. El tema que tiene el planteos vinculados al principio de no confiscatoriedad es que son planteos de hecho y prueba. Digo, la confiscatoriedad no se puede hablar de una vocación confiscatoria, sino que la confiscatoriedad no de un determinado gravamen o de una sumatoria de gravamen se tiene que analizar necesariamente en relación a un sujeto que plantea o que invoca un interés legítimo para cuestionar esa norma individualmente o esa combinación de normas. Con lo cual, plantear confiscatoriedad como estrategia es una estrategia que es buena para el abogado que va a vender el juicio porque va a generar muchísimo trabajo, pero no sé si es la estrategia más aconsejable para un cliente, porque es una estrategia que necesariamente te lleva a transitar un proceso con todo lo que ello implica. A nivel estrategia, siempre lo que hay que tratar de buscar, o a mi modo de ver, es cómo salimos del curso ordinario del proceso para tener una solución que sea rápida y que permita tutelar los intereses o prevenir que ocurra un daño en el patrimonio del cliente, con lo cual hay que buscar vías alternativas. ¿Qué otra cosa? Argentina tiene otra cosa más, que es el tema de no hay un control de constitucionalidad concentrado, el control de constitucionalidad es difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tribunal en el país puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un proceso concreto. ¿Qué otro elemento distintivo de Argentina? Que, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una noción de la acción declarativa de certeza, la acción declarativa de certeza es una pretensión donde lo que se busca es que un tercero, que es un tribunal judicial, aclare un estado de incertidumbre entre dos normas o se expida respecto de la constitucionalidad de una norma frente a un conflicto que tiene contra otra. Pero así concreto, por ejemplo, si el día de hoy en Argentina sale un impuesto a los juegos a distancia de 40%, ¿ustedes pueden defenderse contra eso? Yo no lo puedo cuestionar, no lo podés cuestionar porque sale el impuesto, necesitas un acto de aplicación. Y ahí entra una serie de mecanismos, es decir, que existe una ley no quiere decir que vos tengas derecho a cuestionarla. Vos necesitas un acto en ciernes para poder cuestionar la ley, sea por una acción declarativa de certeza o en un proceso concreto. Pasó esto con, por ejemplo, el impuesto indirecto a las apuestas online. Hace
18 años más o menos cuando se empezó a discutir la tributación de las plataformas digitales y se empezó a trabajar sobre cómo deberían pagar impuestos empresas como Apple, empresas como Netflix, empresas como Amazon, y se empezó a hacer todo un trabajo doctrinario que en definitiva terminó manipulado de forma tal que se sostuvo que la mejor forma de tributación para este tipo de empresas es la tributación indirecta. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que el impuesto lo pagamos nosotros y no lo pagan las empresas. Bajo esa lógica se dictó una ley que contemplaba normas de muy diversa índole. De índole penal, incorporaba un artículo 301 bis al Código Penal que criminalizaba la oferta de juegos sin licencia y establecía dos impuestos. Un impuesto a las máquinas tragamonedas y un impuesto indirecto a las apuestas online, que estaba pensado en la lógica de un impuesto a Netflix. Uno, exteriorizaba capacidad contributiva mediante un depósito a través de tarjeta de crédito en un sitio de juego, y el emisor de la tarjeta de crédito tenía que hacer una retención en el resumen del impuesto. Ese impuesto se puso en práctica mucho tiempo después, no hubo forma de cuestionarlo, hasta tanto haya habido una intimación de la autoridad fiscal, la FIP o la SUNAT de Argentina, que ahora se llama ARCA, que habilitar esta vía. Cuestionamientos en abstractos no hay, y es una jurisprudencia que ha sido constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, que indica que el servicio de justicia no está a disposición para ejercicios abstractos o académicos. Vamos a ver qué dice Chile. Bueno, en el caso chileno, hay, por cierto, existe el principio, está consagrado obviamente el principio de reserva legal, y claramente todo lo que dice en relación con impuestos está incluido dentro de ese principio. El artículo 63 de la Constitución de Chile establece de manera muy clara cuáles son aquellas materias que son materias de ley. Y precisamente ese artículo consagra este principio de reserva legal, que finalmente no es otra cosa que una garantía. Hay ciertas materias que por su relevancia tienen que estar establecidas por ley y no pueden estar establecidas por normas de carácter inferior. Los impuestos, por cierto, son una de esas materias. Respecto del control de constitucionalidad, las leyes, en el caso chileno, una vez que son aprobadas en el Congreso, pasan por un sistema de control de constitucionalidad obligatorio en el Tribunal Constitucional. Incluso después de que ese control de constitucionalidad se aprueba o se chequea, las personas tienen la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de ciertas normas, pero en procesos concretos en donde haya lo que se denomina una causa judicial pendiente, en donde se esté aplicando esta norma de manera incorrecta. Ese es un mecanismo que existe. Si bien es cierto, no conozco ninguna situación en la que producto del establecimiento de un tributo se haya recurrido al Tribunal Constitucional. Realmente, en ese sentido, a donde entiendo va tu pregunta, estamos un poco desprotegidos por impuestos que no sean necesariamente, tengan un respaldo técnico para poder conseguir el objetivo que se supone que deben conseguir, que es recaudar la mayor cantidad de tributos. Eso es algo que lamentablemente vamos a tener que aprender por la vía de la experiencia, cuando efectivamente hay una carga tributaria en una industria muy alta, donde la recaudación finalmente termina siendo muy baja y donde tenemos además el problema que protegimos menos usuarios. Eso es un muy mal resultado, y bueno, eso espero y debiera generar un proceso de modificación para adecuar eso en base a información y a data, que hoy día lo que está disponible y lo que todos los gobiernos deberían finalmente tomar, y no dejarse llevar por estas ideas en el fondo muy prejuiciosas, que claramente influyen en la política en Chile y en todos los países del mundo. Gracias, Carlos. A ver, un tema que es también bien polémico. El impuesto al valor agregado, que acá en el Perú se llama IGB, Impuesto General a las Ventas. Desde mis clases de Derecho Tributario recuerdo que ese impuesto, que de alguna manera es un impuesto indirecto que grava los consumos, básicamente apunta a dos cosas: la venta de bienes y la prestación de servicios. La venta de bienes, jurídicamente hablando, es un contrato de compra-venta. La prestación de servicios, jurídicamente hablando, es un contrato de prestación de servicios, de locación de servicios. Eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta. ¿Por qué razón? Porque la relación que hay entre el jugador y el operador no es ni un contrato de compra-venta y tampoco lo es de locación de servicios o de prestación de servicios.
es un contrato de juego. ¿Y cuál es la particularidad de ese contrato? Que tiene un resultado incierto. Por eso que está tipificado en el Código Civil de nuestro país, no sé si también el de Chile o Argentina, como un contrato aleatorio, ¿no? La pregunta que yo les haría es, ¿debe extenderse la aplicación del impuesto al valor agregado a los contratos aleatorios de juego? ¿O esa naturaleza aleatoria que tienen este tipo de contratos exigiría una técnica tributaria distinta? Es decir, ¿vale la pena grabar con IGB a los juegos de apuesta en general? ¿O debería ser otra la forma? Porque, por ejemplo, acá en el Perú, expresamente, y eso lo entendieron claramente los que hicieron desde la primera norma de la ley del IGB, Impuesto Selectivo al Consumo en nuestro país. Es más, hace unos días tuve una reunión con un amigo que trabajó con el autor de la primera ley del IGB y no les miento, hace como unos 20, 30 años, les llegó a ellos una consulta si debería grabarse o no a los juegos de apuesta, y en un segundo el doctor Luque, no sé si se acordarán de él, un especialista en IVA, en IGB en el Perú, simplemente les dijo no, porque no es ni una venta y no es un servicio. No tiene la lógica para ser grabado de esa manera con la técnica del valor agregado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo es en sus países? Sé que en Chile la situación es más complicada, pero sí me gustaría escuchar sus opiniones. Sí, permiso. Bueno, yo creo que efectivamente desde el punto de vista conceptual el IVA no debiera gravar a la industria. De hecho, pongo como un ejemplo lo que ocurre hoy en Chile y desde hace algunos años en relación con lo que se denomina en Chile el IVA digital, que se refiere un poco a lo que Tomás comenta de este impuesto indirecto. Es decir, se estableció en Chile a través de una modificación lo que se denomina IVA digital, que no es otra cosa que empresas que no tienen domicilio ni residencia tributaria en Chile, pero que prestan servicio en Chile. Como no tienen domicilio ni residencia tributaria, es imposible considerarlas como contribuyentes, por lo tanto no se les puede cobrar IVA, pero sí se cobra este digital que finalmente lo terminan pagando los usuarios. Y en su momento, a pesar de que en la descripción de los hechos grabados, el entretenimiento digital está incluido, digamos, de hecho de los hechos grabados con este IVA digital, el análisis que nosotros hicimos en su momento fue, ok, esto es un hecho grabado, efectivamente, pero la base de cálculo es cero, porque finalmente las plataformas no cobran por el servicio. Simplemente lo que yo hago es transferir dinero de mi cuenta corriente a mi billetera y con ese dinero finalmente apuesto. Entonces, si la plataforma cobrara un servicio, como ocurre en el caso de Spotify, como ocurre en el caso de Netflix, la base imponible sería el costo de ese servicio. Y eso obedece precisamente a esta definición conceptual en que en el caso del juego no hay una venta ni un servicio. Sin embargo, esta es una idea difícil que muchas veces se entienda, y en el proyecto que hoy día está aprobado en la Cámara de Diputados, uno de los grandes problemas que tenemos, que de hecho es uno de los grandes problemas que hay que resolver, que esperemos que efectivamente se resuelva, es que por una indicación del gobierno anterior, en el caso chileno, se agregó IVA a la carga tributaria. Cosa que claramente es una situación que no tiene mucho sustento, y si uno mira desde el punto de vista de la experiencia internacional, son muy pocos los casos en que la tributación del juego tiene incluido IVA, y es muy claro que todos aquellos países que lo hacen tienen pésimos resultados desde el punto de vista de la recaudación fiscal y desde el punto de vista de la canalización. Yo escribí un artículo sobre el tratamiento tributario de la actividad de juego hace unos años, donde decía eso mismo que decís vos, Carlos. Te copié de ahí. No, lo que decía Carlos Baeza, yo disiento con lo que decís vos sobre la naturaleza del vínculo que hay entre los operadores y los jugadores. Puede ser un contrato aleatorio o puede no serlo, y eso tiene una consecuencia clave respecto del IVA, entendido el IVA con la formulación que estamos hablando, digo, un impuesto que grava venta de cosas o prestación de servicios. Digo. ¿Qué servicio presta primero, la primera pregunta es, ¿presta un operador un servicio a los usuarios? Sí, les permite acceder a una plataforma
en la cual posteriormente se van a celebrar contratos aleatorios en el caso de que haya participación en juego. Pero puede no ser así, puede ser que en el marco de la plataforma no haya contratos aleatorios contra el operador de juego, sino que el operador de juego organice, por ejemplo, un torneo de póker peer-to-peer, en cuyo caso la naturaleza del vínculo entre el jugador y el operador cambia, porque ahí no hay un elemento aleatorio. El operador sabe siempre que va a ganar algo, lo que no sabe es cuánto va a ganar, lo mismo que en cualquier prestación de servicio normal. En estos torneos de póker peer-to-peer, lo que normalmente se cobra es una tarifa que se llama rate, y esa tarifa, en el caso de cobrarla, sí debería llevar IVA, porque sí es una prestación de servicio grabada. En el caso de contratos aleatorios, claramente quedan fuera del objeto, no es una exención, es una exclusión de objeto, que es distinto. Una exención se verifica cuando existe una actividad que normalmente quedaría comprendida por el hecho imponible de un tributo y que por algún motivo el legislador considera que no es prudente o no corresponde grabarla. Entonces lo que dice es, si bien se verifique el hecho imponible, hay una exención. Lo más común de estos son, no sé, la actividad que realizan entidades estatales o la exención de otras entidades estatales. En el caso de los contratos aleatorios, directamente hay una exclusión de objeto. Estamos fuera del objeto del hecho imponible del IVA. No se trata ni de una compra-venta de bienes ni una prestación de servicios, salvo en estos casos puntuales. Yo creo que el tema de, apoyando tu pregunta, me parece que no debería tratar. Aumentar impuestos sobre la actividad puede obedecer a dos fines, una necesidad recaudatoria y una finalidad extrafiscal para atacar externalidades negativas. En el caso de las finalidades extrafiscales, yo filosóficamente estoy en desacuerdo en que el Estado tenga que adoptar una actitud paternalista para con los ciudadanos. Cada uno es libre de gastar su dinero como quiere, disfrutar la vida como quiere, y el Estado no tiene que hacer ahí. Es útil, sí es útil para, en la opinión pública, en prensa, hablar de por qué se graba. El otro punto es, cuanto más impuestos se aplica al sector regulado, más incentivos se generan para que esa demanda que está afectada por esos impuestos busque otros rumbos. ¿Por qué un jugador tiene que pagar un impuesto por una actividad que hace un tercero? ¿Cuál es el fundamento? No sé, me parece una injusticia absoluta. Bueno, una cuestión que ocurre permanentemente en Latinoamérica, ¿no? Existe abundante evidencia económica que impuestos excesivamente altos no generan mayor recaudación, sino que incentivan la evasión y el crecimiento del mercado negro, ¿no? Yo les puedo poner un ejemplo abierta y objetivamente, Bolivia. En Bolivia hay una regulación para poder obtener una licencia de juego online desde hace muchísimo tiempo. Se puede decir que hasta antes de Perú, pero hasta el día de hoy no existe ninguna licencia. ¿Y por qué razón? Tienen una ley general de juegos de azar en Bolivia, y el impuesto es del 30% más el 15% más el IVA de ellos, ¿no? Es una brutalidad. Solo hay un operador de máquinas tragamonedas o de juegos de casino, ¿no? Entonces, las mismas evidencias te dicen, si tú quieres, porque tú no vas a poder, como Estado, evitar que existe este tipo de actividades. Lo responsable es regularlo y regularlo responsablemente. Pero a pesar de eso, siempre pasa que los gobiernos sienten la necesidad de exigir más, a pesar que también es cuestionable que la industria del juego tenga que tener un impuesto especial, además de los impuestos ordinarios. Porque todas las actividades económicas generan externalidades negativas, como también generan externalidades positivas. Entonces, si es que de alguna manera el statu quo o la regla general es cada vez que yo legalizo los juegos de apuesta, incorporo un impuesto, este impuesto tiene que ser razonable para que genere dinamismo en la economía. Pero no obstante eso, es permanente la situación que ocurre en Latinoamérica. Hace poco en Colombia constantemente se ha estado creando un impuesto, la Corte Constitucional
lo ha aclarado, inexequible, o sea, inconstitucional, porque era un impuesto creado bajo medidas de necesidad de urgencia. Ahora, pues en Brasil se está discutiendo nuevamente el incremento de impuestos. Entonces, lo que yo les preguntaría acá a los panelistas que conocen muy bien no solo sus países, sino Latinoamérica, ¿por qué las autoridades de la región continúan adoptando este tipo de medidas de seguir exigiendo más impuestos más allá de lo razonable, que lo único que generan es que posteriormente haya controversias constitucionales, legales, entre los operadores y las autoridades? En el Perú, lamentablemente, pues tenemos una especialidad en amparos en el juego, no porque el operador lo quiera, sino porque a eso le obligan con los malos diseños de legislaciones que son irrazonables, que son excesivas, que son confiscatorias. Me gustaría saber cuál es su opinión, por qué siempre pasa esto, ¿es solo la necesidad de recaudar o los sesgos cognitivos que pueden tener los prejuicios contra esta industria? ¿Y qué mecanismos legales, institucionales o de política pública tienen los operadores y la industria para cuestionar este tipo de situaciones? Como, por ejemplo, Carlos está hace años viendo la negociación del tema de la ley de los juegos a distancia en Chile, y Tomás, otro, una persona de lujo, porque es constantemente, él dice, yo a veces no puedo escribir porque las mismas autoridades de Argentina lo citan para el sustento de algunas normas, ¿no? Entonces, sabiendo que ustedes son protagonistas del sector en la región, ¿qué debemos pensar sobre nuestras autoridades? ¿Cómo debemos enfocar este problema que sigue siendo permanente y sigue siendo complicado, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Me encantaría tener en el caso chileno una respuesta. Quizá habría que invitarlo a estas conferencias para que escuchen expertos y experiencias. Porque en relación con este tema, si hay una materia, en materia desde el punto de vista internacional, que es completamente coherente y toda la información sostiene exactamente lo mismo en todos los países regulados, es que hay una relación inversamente proporcional entre la carga tributaria y la tasa de canalización. Como ustedes saben, la tasa de canalización es el tránsito de operadores y jugadores de un mercado no regulado a un mercado regulado. Y esa relación inversamente proporcional sostiene que mientras más alta la carga tributaria, más baja la tasa de canalización. Por lo tanto, si yo pongo impuestos más altos, lo que voy a terminar haciendo es recaudar menos, ¿ya? Y aquí esto no es otra cosa que lo que en teoría económica se denomina la curva de Laffer. Laffer era un economista americano en la época del presidente Reagan, que sostuvo que para recaudar más había que tener tasas más bajas. Y esa curva de Laffer se llama precisamente curva de Laffer porque parte del supuesto de que si yo tengo una carga tributaria 0, mi recaudación es 0, pero si yo tengo una carga tributaria 100 al extremo, mi recaudación también es 0. Entonces, ¿cuál es el punto exacto en que la carga tributaria es óptima en el sentido que recauda más y no empieza a producir un efecto inverso? Es decir, empiezo a recaudar menos. Respecto de esa pregunta de cuál es el punto exacto en donde la carga tributaria es ideal para efectos de recaudar la mayor cantidad de impuestos, hay un informe que es mundialmente reconocido, que es un informe que preparó una consultora danesa que se llama Copenhagen Economics para el proceso regulatorio sueco en el año 2016, y establece que el punto ideal de carga tributaria de esta industria es entre el 15 y el 20%. Esa es la información, no solo estadística, sino que los estudios más reconocidos sostienen de que ese es el punto ideal. Por eso creo que la situación de Perú es claramente ideal, es tan bajo ese número, y yo creo que hay mucha información disponible a nivel internacional que respalda esa correlación de inversamente proporcional entre carga tributaria y recaudación. Si el objetivo de todas las regulaciones es el mismo, que en todos los países queremos lo mismo, y eso es, primero, proteger a la mayor cantidad de usuarios, y segundo, recaudar la mayor cantidad de impuestos, la canalización es absolutamente clave, y la canalización, como digo, está directamente relacionada con la carga tributaria. Entonces, si yo como país, como Estado, quiero preocuparme de generar la mayor cantidad de ingresos y además tener la mayor cantidad de usuarios protegidos, yo tengo que tener una carga tributaria razonable. ¿Por qué hay aún países que establecen cargas tributarias más altas?
Yo espero que en el caso de Chile la respuesta sea una respuesta positiva, que efectivamente en el proceso en el que estamos esa carga tributaria que hoy día está en el borrador se modifique y que tengamos una carga tributaria razonable, porque claramente los beneficios para el país y para la industria son muy importantes y además toda la evidencia internacional respalda que eso es lo más sensato. ¿Cuál es la razón por la que eso no ocurre? ¿Qué pasa en el caso de Bolivia? Yo creo que es muy difícil explicar eso. Muchas veces hay consideraciones políticas, muchas veces hay otras industrias que están también relacionadas, que ejercen una influencia muy importante. En el caso chileno lo hemos visto de manera muy clara. Hay oposición a la regulación de la industria del juego en línea, precisamente por Polla Chilena, que es una compañía estatal que opera juegos de lotería y tiene además un sitio de apuestas deportivas, y también en el caso de los casinos presenciales. Y la razón ahí no es que estén en contra del juego, lo que no quieren es competencia. Aquí no hay una disputa en cuanto si el juego es bueno o no es juego, o el juego no es bueno. Lo que no quiere Polla Chilena es competencia, y lo que no quiere tampoco los casinos presenciales también es lo mismo, no quieren competencia. Entonces, las autoridades están muchas veces en esa posición en donde tienen que tomar una decisión. La evidencia es muy clara, pero en la situación de cada país es distinta. Están también sujetos a mucha presión desde el punto de vista de otros incumbentes que se disputan este mismo mercado, y eso muchas veces influye en malas decisiones. Que justo ingresó el ingeniero Guerra, con lo cual tengo que ser políticamente correcto por necesidad en la respuesta. Perú tiene el lujo de tener un regulador de juego que entiende de qué se trata, cuál es la materia objeto de regulación. Esto no pasa en todas partes del mundo. Yo, si puedo contar de primera mano mi experiencia, yo creo que el motor principal es desconocimiento. Ese desconocimiento se ve en planteos como decir, grabo con IVA contratos aleatorios, y no me planteo que puede haber contratos aleatorios o puede no haber contratos aleatorios. Se suma por ahí al pensamiento mágico de que yo subo impuestos y automáticamente voy a recaudar más, y que en realidad la curva de Laffer no existe, no tiene relevancia práctica. Y también el tema de que la industria tiene un déficit a nivel comunicacional. Otras industrias tienen campañas de asuntos públicos, tienen presupuestos asignados para hablarle al público y hablarle a la sociedad de los beneficios que genera su actividad. Caso de Argentina, notablemente el tema de la carne, por ejemplo, o laboratorios médicos. En el juego no pasa eso. De hecho, genera una combinación que es especial, porque cuando se buscan soluciones presupuestarias a problemas que son urgentes, normalmente la opción es atacar a los eslabones más débiles y que quedan mejor de un punto de vista de opinión pública. Normalmente es la banca, el juego. Son los candidatos de siempre. Ningún político va a perder imagen pública por criticar el juego y por declararse antijuego o declararse antibanca, con lo cual terminamos expuestos a este tipo de situaciones. Yo, la visión que tengo es optimista. Yo creo que a cada uno de nosotros, como parte integrante de la industria, nos compete una misión que es muy, muy particular, que es aportar nuestro granito de arena y aportar nuestra visión de cómo funciona la industria en cada instancia en la que tenemos. Sea esto una cena familiar, la escuela de los niños, la interacción con terceros. A ver, la industria del juego no tiene chimeneas, no fabricamos cosas, ofrecemos entretenimiento, y eso nos coloca en una situación desigual, pero no deja de ser una industria que genera miles y miles de puestos de trabajo y genera millones de dólares a nivel recaudación estatal, y yo creo que pasa por ahí. Hay que tratar de salir de ese desconocimiento y pasar a una instancia de conocimiento. Por eso este tipo de paneles o las iniciativas como las que organizás vos, Carlos, en el marco de universidades, sirven mucho para hablarle a lo que son las generaciones que vienen y salir de nuestro entorno. Si no somos Carlos hablando con Tomás, Carlos Fonseca hablando con Tomás hablando con los dos, y siempre terminamos diciendo las mismas cosas. Y cuando uno habla,
pasó, traigo un ejemplo. El año pasado me tocó exponer en una comisión en el Senado sobre un proyecto de ley que se estaba discutiendo para restringir fuertemente la publicidad y que traía una obligación de incorporar un estándar de verificación biométrico a través de una empresa específica estatal que es el Registro Nacional de las Personas. Había un desconocimiento grande sobre los tipos de servicios que ofrecía el Registro Nacional de las Personas. Hablando en el debate, terminé una conversación con una senadora explicándole, digo, se pone una ley que esta empresa debe prestar el servicio A, pero la empresa solamente puede prestar técnicamente el servicio C y D. Y eso es un tema de desconocimiento, no es mala... No creo en las malas intenciones, creo que hay desconocimiento y hay una reticencia, hay también malas intenciones, digo, pero vamos por la parte positiva, digo, nosotros podemos trabajar sobre las buenas intenciones. Sobre las malas intenciones, digo, no hay nada que hacer. Bueno, habiendo cumplido estrictamente la hora, exactamente 12:35, damos por concluida nuestra conferencia. Un aplauso, por favor, para Tomás y Carlos. Gracias. Muchísimas gracias entonces a cada uno de nuestros invitados por habernos acompañado.